Dios, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha concedido el tiempo de que podamos meditar en su consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos cantado, hemos alabado y bendecido el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a honrar las palabras de nuestro Dios, predicándola conforme está escrita, sin quitarle y sin ponerle, como es uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña eso, hermanos, que el que predica, el que habla, hable conforme la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre le damos, hermanos, la bienvenida a los hermanos, amigos que nos van a estar viendo, hermanos, por medio de las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos en Dios que esta palabra sea de bendición para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo en esta noche, que es el que nos acompaña, que es, hermanos, el invitado especial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Vienen así como que no tienen ni fuerza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos inicio al estudio de esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, para la gloria del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, para la gloria de Dios. Cuando lo tenga, hermano, diga amén y póngase en pie para reverencia de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor y dice: no hay cosa creada y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Tomemos así. Gloria a Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Antes bien, dice la Biblia, todas las cosas están desnudas, oiga, y abiertas a los ojos de aquel a que un día tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Entre esas cosas, hermanos, que están descubiertas, hermanos, entre esos pecados que están descubiertos delante de Dios, hermanos, encontramos, hermanos, el pecado. Vamos a hablar en esta noche un poco de lo que es el adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de lo que es un poco el adulterio. Entre todas las cosas que están descubiertas, hermanos, delante de la presencia de Dios, encontramos lo que es el pecado del adulterio. Aunque muchas veces, hermanos, el que comete el pecado del adulterio cree, hermanos, que lo hace discretamente, que nadie lo ha visto, que nadie se dio cuenta, olvidando, hermanos, que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Porque el que comete adulterio, hermanos, busca lo que es, hermanos, la soledad, busca la oscuridad, busca, hermanos, dónde estar en un lugar donde nadie lo conozca y, si es posible, donde no haya nadie. Amén. Creyendo, hermanos, que pudo burlar a su esposa, pudo burlar a su esposo, bendito sea el nombre del Señor, pero olvidando, hermanos, que hay un ojo que está ahí arriba en los cielos, viendo todas las cosas que nosotros hacemos, viendo todo lo bueno y todo lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El pecado del adulterio es uno de los pecados más comunes. Bendito sea el nombre del Señor en las iglesias de estos tiempos postreros. Aleluya. Un pecado que muchos pastores de las iglesias, hermanos, modernas, que se han levantado en estos tiempos, un pecado, hermanos, que los pastores de estos tiempos han tratado de encubrir, por no hacer sentir mal, hermanos, por no, hermanos, incomodar, hermanos,
hermanos, al oyente, bendito sea el nombre del Señor, han querido cubrir ese pecado. Cuando en estos tiempos en los que estamos, las iglesias modernas que se han levantado en estos tiempos están atestadas del pecado de adulterio y fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el problema, hermanos, no es eso. El problema es, hermanos, que aún aquellos hermanos que están, hermanos, puestos, hermanos, para guiar al pueblo a santidad, para exhortar el pecado, ellos mismos lo están, hermanos, aceptando dentro de la congregación. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Porque los tiempos que nosotros vivimos son tiempos malos, tiempos difíciles, hermanos. Tiempos, hermanos, peligrosos, hermanos, espiritualmente hablando. Porque nosotros ahora vemos cómo se levanta una congregación, vemos cómo se levanta una iglesia, vemos cómo resulta otra, hermanos, otra secta. Hermanos, y todo aquel que no tenga conocimiento de la Biblia es peligroso que sea arrastrado por esos pastores que ahora se han levantado. Porque muchos pastores se han levantado, hermanos, conociendo la Biblia, pero a su conveniencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tocamos el pecado del adulterio, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias de ahora, hermanos, han cubierto ese pecado, hermanos, y han tratado la manera, hermanos, de no darlo a conocer, por no ofender, por no hacer sentir mal, hermanos, a la congregación, hermanos, por no, hermanos, servir, hermanos, de estorbo a aquel, hermano, que quizás es el que más diezma o el que más ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, hermanos, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y entre esos injustos está el adulterio. Bendito sea el nombre de Jesús, de Jesús. Vamos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 6. Aleluya. 1 Corintios capítulo 6. Leemos la palabra del Señor. Verso 9. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, se da cuenta que aparece el adúltero ahí también. No heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que estar, hermanos, pendientes, hermanos, de lo que estamos escuchando. Porque, hermanos, toda aquella predicación, todo aquel evangelio que no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un evangelio, hermanos, que no trae bendición a la vida del oyente, que no trae bendición a la vida del hermano, sino maldición, porque trae condenación eterna, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que toda la enseñanza, hermanos, que no se conforma al evangelio de Cristo, es un evangelio falso. Amén. Es un evangelio falso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque vemos, hermanos, cómo la palabra del Señor nos enseña que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. La Biblia también enseña, hermanos, que para alcanzar la salvación hay que apartarnos del adulterio. Vamos a ver el caso, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Para alcanzar la salvación es necesario, hermanos, que nos apartemos del adulterio. Hubo un joven, hermanos, que se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Amén. Pero como estamos estudiando la palabra, yo quiero que usted lo lea para que vea, hermanos, que la Biblia, hermanos, nos enseña cómo conducirnos, hermanos, en la vida.
y cómo conducirnos aún dentro de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 16. Dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás. Oiga, para entrar en la vida eterna, para nosotros poder alcanzar la salvación que el Señor nos ha prometido, es necesario que guardemos los mandamientos. Y entre los mandamientos del Señor está: no adulterarás. Amén. Pero vemos en estos tiempos, hermanos, que vivimos, hermanos, como los pastores, hermanos, han acomodado ese pecado dentro de la iglesia. Ahora para los pastores, hermanos, para algunos pastores es común, hermanos, el recasamiento dentro de la iglesia. La hermana se ha separado del esposo y lo primero que hacen, hermanos, es buscarle, hermanos, una pareja dentro de la congregación, para que aquella persona pueda mantenerse siempre, hermanos, en esa iglesia. Porque ellos lo que quieren es cantidad, no quieren santidad en la iglesia de Dios. Ellos quieren cantidad, hermanos, por eso nos exhortan el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos, hermanos, que para alcanzar la salvación, Cristo le dijo a aquel hombre que le preguntó qué debía de hacer para ser salvo. Cristo le dijo: guardarás los mandamientos, y entre ellos está: no adulterarás. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay muchos en estos tiempos que confunden la palabra adulterio. Unos la confunden, hermanos, por ignorancia bíblica, porque no estudian la palabra. Otros la confunden, hermanos, a su conveniencia. Amén. Porque no quieren, hermanos, aceptar que el adulterio en el que han caído es pecado. Y muchos aún, hermanos, están predicando. Muchos están en los altares, muchos están en los púlpitos, llevando la palabra del Señor, y en adulterio, recasados, hermanos. Y es necesario que se les dé a conocer la palabra de Dios para que se arrepientan ahora que hay vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Qué es adulterio, hermanos? La palabra adulterio, hermanos, del griego moikeía, es, hermanos, simplemente serle infiel a su esposo o serle infiel a su esposa. Es decir, hermanos, cuando el hombre o la mujer es infiel, es una unión sexual de dos personas, hermanos, que han llegado, hermanos, a la infidelidad de su pareja con la que está casada. Amén. O con el que está casado. Eso, hermanos, se llama adulterio. Un ejemplo bíblico en la palabra de Dios de lo que es el adulterio, hermanos, lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Este es un ejemplo claro de lo que es el adulterio. Amén. Ezequiel, capítulo 16, verso 32. ¿Quiere saber usted que no sabe lo que es? Muchos hermanos, muchos confunden la palabra adulterio con fornicación. El adulterio es serle infiel al que en vida es su esposo o es su esposa. Muy diferente a lo que es el pecado de fornicación, que también, hermano, es un pecado abominable delante de Dios. Pero es muy diferente. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 32. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Ese es el ejemplo claro de lo que es adulterio. Una mujer que en lugar de recibir a su propio esposo, su propio marido, recibe a los ajenos. Y viceversa. Un hombre que no recibe a su esposa, pero recibe a la mujer del prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el adulterio, hermano. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que entre los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, entre ellos estaba: no cometerás adulterio. Amén. Éxodo capítulo 20, verso 14. Lo vemos por la palabra de Dios. Porque aquí no vamos a hablar, hermanos, lo que yo he escuchado. Aquí no voy a hablar lo que yo creo, lo que yo me imagino. Vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos trae salvación y vida eterna.
La misma palabra que nos salva, la misma palabra que nos lleva a la vida eterna también puede condenar si usted no se persigue a tiempo. Amén. Aleluya. Amén. Éxodo capítulo 20. Lo leemos, hermano William, por favor. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Uno de los 10 mandamientos del Señor. Pero ¿qué ha pasado en estos tiempos? ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? Cualquiera puede decir, pero es que eso era en el tiempo de la ley. Ya vamos a llegar al punto, hermanos, donde Jesús también lo prohíbe, para que no quede excusa de que el adulterio es pecado, hermanos, delante de Dios. Amén. Y todo aquel, hermanos, que comete adulterio es transgresor de la ley. Es decir, viola la ley, desobedece la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El pecado del adulterio es un pecado aborrecido por Dios, porque como decía, viola sus mandamientos. Y al violar los mandamientos o infringir la ley de Dios, eso es pecado. La Biblia eso lo enseña en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Si lo quiere leer, léalo. La Biblia enseña, hermanos, que infringir la ley de Dios, eso es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que adultera, estoy hablando con la iglesia, amén. Porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce de Dios. Estoy hablando con aquellos que dentro de la iglesia, hermanos, están en ese pecado, haciendo las cosas, hermanos, a la escondida y llegando a cantar los domingos como que no han hecho nada entre la semana. Amén. Estoy hablando con aquellos hermanos que tienen doble vida, hermanos. El domingo aparece con su esposa en la iglesia y toda la semana en el trabajo tiene la otra. Pero dice que es cristiano. El domingo va con su corbata, con su manga larga, con la gran Biblia en la mano, una Biblia de estudios. Bendito sea el nombre del Señor, porque es bien bíblico. Amén. Bendito sea Dios. Estoy hablando con aquellas mujeres que están dentro de la iglesia. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que también están haciendo sus sinvergüenzadas por allá afuera. Aleluya. Amén. Aquellas que se manejan un subelo que casi le llega a las pantorrillas. Aquellas que se manejan, hermanos, aquellas faltas bien honestas. Pero allá afuera, ¿quién las conoce, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Como dice el 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Alguien que me lo lea rapidito, que está avanzando el tiempo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Qué es infringir la ley? Es violentar la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, desobedecer la ley de Dios. Y todo el que la infringe comete pecado. Y todo aquel que pasa por alto el pecado de adulterio está infringiendo la ley, así sea pastor, así sea hermano doctor en la ley, así se llame maestro, así se llame reverendo, así se llame iluminado, así como se quiera llamar. Si es, hermanos, esa persona un adúltero o una adúltera, está infringiendo la ley de Dios y está en pecado. Pero Cristo, hermanos, hoy nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. La Biblia nos enseña, hermanos, que aún hay esperanza para aquel que esté entre los vivos. Aún es tiempo de escapar del pecado del adulterio. Aún es tiempo de que usted vuelva con su esposo. Aún es tiempo de que usted vuelva con su esposa y empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que infringe la ley, dice la Biblia, hace pecado. Y aquel que comete el pecado va a ir a la muerte, porque la Biblia lo enseña de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. En el tiempo de la ley, hermanos, todo aquel que cometía pecado, el pecado de adulterio, estamos en ese pecado, nos hemos concentrado en ese pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque aparte de la mentira, aparte del odio, aparte de la división, aparte del orgullo, aparte de hermanos, de la hipocresía, aparte de tantas cosas, el pecado de adulterio es uno de los pecados más comunes en estos tiempos. Tanto, hermanos, que hay pastores que ya van por el cuarto casamiento, recasado 4 veces y en la misma iglesia y sigue predicando. Bien, así es. Pero no hay quien le diga la verdad.
Porque la iglesia, hermanos, está acomodada. Porque el pastor les permite todo, y como el pastor les permite todo, ¿quién le puede decir algo a él? Si el pastor, hermano, los pastores que han salido en estos tiempos, pastores modernos, pastores actualizados, pastores cibernéticos, a ellos les conviene no dar a conocer la palabra de Dios. Porque ellos saben que también va a haber quien les señale sus errores. Porque la Biblia, hermano, despierta al hombre. Amén. Amén. El conocimiento bíblico, hermano, hace que el hombre sea arisco, hermano. Pero imagínese usted aquí. Yo le estoy enseñando la verdad. ¿Usted cree que usted no me va a echar en cara si me viera una cosa torcida a mí? Sí. Porque yo mismo le estoy enseñando. Amén. Amén. Pero si yo me pongo aquí, hermanos, a contarles cuentos, a hacerles chistes, a hacerles payasadas, ¿qué me pueden reprender ustedes? Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que el que cometía adulterio en el tiempo de la ley era muerto indefectiblemente. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Si no alcanzo a terminar este estudio, hermano, vamos a continuar mañana. Amén. Pero este estudio es un estudio muy importante. En la iglesia es necesario, hermanos, que hayan estudios bíblicos. Las iglesias de estos tiempos es necesario que despierten al pueblo, que suenen la trompeta, que hagan, hermanos, que el pueblo despierte, dándoles estudios bíblicos, dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que lleguemos a la salvación que Él nos ha prometido. Porque nada nos sirve, hermanos, que tengamos 15, 20 años de ser cristianos. Pero si vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar cometiendo pecados, en vano hemos creído. En vano habremos creído, y aquel día, hermanos, la misma paga que tiene el que no conoce a Dios, va a tener aquel que estaba allá de plantón todos los días en la iglesia. No se les escucha amén, hermanos, a ustedes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 20:10. Levítico dice la palabra del Señor. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, sobre el adúltero, indefectiblemente serán muertos. Ese es el tiempo de la ley, puede decir cualquiera. Pero es que en el tiempo de la ley Dios era bien rígido. Es que en el tiempo de la ley no se andaba con cuentos. Ahora sí puede jugar usted lo que quiere, pues. Hoy sí puede hacer lo que usted quiera. No se equivoque, no erréis. No erréis. Mire el versículo con el que empezamos el estudio, hermanos. En el libro de Hebreos, hermanos, ya es en el tiempo de la gracia, y dice: no erréis, no te equivoques. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Afeminados, hombres que se echan con varón, adúlteros, idólatras y tantos otros, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que ante la ley de los hombres, oiga bien, ante la ley de los hombres, usted, si ya no quiere a su esposa, usted busca un convenio con ella y se divorcian. No hay ningún problema. Cada quien hace su maletilla y se va con quien le da la gana. Amén. Porque muchas veces, hermanos, la mayor parte de las situaciones que llega al matrimonio para destruirse ha sido, hermanos, el adulterio. Amén. Amén. Muchas veces se han destruido hogares por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que la Biblia nos enseña. Ante la ley de los hombres, usted puede ser libre de su marido a la hora que usted quiera. Ante la ley de los hombres, usted puede separarse de su mujer a la hora que usted quiera. Amén. Amén. Si ahora a usted le da ganas de dejar a su esposa porque ya la mira gorda, ya la mira que cojea, ya la mira que ya tiene un montón de canas, a usted le da ganas de dejarla, usted la deja y se va tranquilo. Ante la ley lo que hace es divorciarse, ya no la quiero, ya no me gusta, y estuvo. Amén. La mujer igual. Hoy solamente dice, me quiero divorciar de él, ya no me gusta, ya no me atrae, ya lo miro todo panzón, ya lo miro como que ya no tiene fuerza, yo no sé cómo lo miro, ya no me gusta. ¿Qué es lo que hacen? Se divorcian ya.
Eso es ante la ley de los hombres, donde no hay restricciones para usted, donde no hay restricciones para mí, donde cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero ante la ley de Dios, hermanos, ante la ley de Dios el matrimonio es hasta la muerte. Y no se escucha amén. Yo los miro un poco pensativos. Amén, amén. Si no los conociera, pero como los conozco, yo sé que no. Pero si no los conociera, cualquiera pensaría, quizás se han echado un suspirito. Pero yo sé que no. Es que se quedan muy pensativos. No hay gloria a Dios, no hay aleluya, no hay amén. Es que como que la palabra nos pone a meditar, para que no está fácil. Bendito sea el nombre del Señor. El matrimonio solamente puede invalidarlo la muerte. Aquí no es como dicen por ahí algunos amigos. Aquí no es Sancho el que va a invalidar el pacto del matrimonio. Amén. La Sancha. Ni la Sancha. Ni la Sancha. Aquí nadie puede invalidar el pacto del matrimonio. Aquí el único que puede decir hasta aquí llegamos, vieja, es la muerte. Hasta aquí nomás. Y de ahí sí. Píntese el pelo, póngase sus colochos, haga lo que te quiera y vaya a ver quién le tira, pues. Pero porque ya se murió su esposo, ya se murió su esposa. Amén. Pero en vida, estando en vida, no puede separarse de su cónyuge. Vámonos a la Biblia, pues. Libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Dios bendiga a los hermanos que nos están siguiendo en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Y también pues ahí siempre resultan algunos hermanitos que se molestan con uno, pero no, en realidad no deberían de molestarse con uno, sino que si se van a enojar, enójense con Dios, pues, porque nosotros hablamos lo que Dios ya estableció. Amén. Hay algunos ahí que hasta ofenden, otros que hasta lo bloquean a uno. Y la misma familia lo bloquea a uno, pero hermanos, ¿qué vamos a hacer, pues? Si nosotros nos ponemos a fijar, hermanos, que es que el hermano ya no me habla porque como predico, estamos mal. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la Biblia, 7, Romanos 7, versos 2 y 3. Lo voy a leer, hermanos, dice así. Porque la mujer casada, oiga, la mujer está casada, está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Está sujeta por la ley, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, oiga, está hablando que está casada, y el varón está vivo, su esposo está vivo, y se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. Ella queda libre de la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya vamos a ver cuál es esa ley. Vamos 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ir avanzando, 7:39 de Corintios. 1 Corintios 7:39. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Por qué dice con tal que sea en el Señor? Porque obviamente Pablo está hablando con cristianos. Amén. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Amén. Por eso Pablo dice, si la mujer queda libre de su marido, pero el marido se murió, ella puede casarse con quien quiera. Con quien quiera. Tal vez puede ir a agarrar uno peor que el que tenía. Amén. Amén. Pero dice, con tal que sea en el Señor. Porque está hablando con una mujer cristiana. Porque si la mujer cristiana queda viuda y se casa con un hombre del mundo, se va a ir a condenar. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La ley de Dios, hermanos, es que el padre dejará madre, el esposo dejará madre, hijos y todo, hermano, y se unirá a su mujer y estos serán una sola carne. Amén. Esa es la ley de Dios. Ya no serán dos, sino uno. Esa es la ley de Dios hasta que la muerte
los separe. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que es muy importante, hermanos, que nosotros leamos la Biblia. Es muy importante que nosotros, hermanos, estemos alimentándonos diariamente. Amén. Conociendo los temas, hermanos, que muchos desconocen. Mire, usted sea analítico. Usted mire la situación que se vive en las iglesias. Usted mire en las iglesias. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este pastor salió con eso? ¿Por qué aquel se metió en esto? Vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Amén. No estamos en los tiempos, hermanos, para quedarnos quietos, para estarnos ahí acomodados. No. La Biblia, hermanos, nos enseña que los tiempos que vivimos son tiempos finales y es necesario que estemos bien despiertos. Amén. Amén. Bien despiertos. No se le dice amén a todo lo que se escucha. Amén. No se le dice amén a todo lo que se escucha si no está amparado por la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia que el que se separa, quédese sin casar. El que se separa, quédese sin casar. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Primera de Corintios 7, 10. Lo leemos. Alguien que me lo lea. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Vale. Esa es la ley de Dios. Ese no es mandamiento de Pablo. Ese no es mandamiento de Pablo. Si usted se da cuenta, Pablo al principio dice, pero los que están unidos en matrimonio, dice. Está hablando como un matrimonio. Mando, dice, no yo. Pablo dice, no soy yo. Mando, pero no soy yo. Mando, vengo a decir, vengo a mandarle lo que a mí me dijeron que les viniera a decir. Mando, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Eso es lo que Dios quiere para la familia cristiana. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos. Amén. Amén. Que mantengamos una unión, que mantengamos, hermanos, un amor fraternal. Amén. Entre la familia, entre los cónyuges. Amén. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber discusiones, siempre van a haber incomodidades en el hogar. Pero antes de tomar una decisión de esas, hermanos, de la que ya se llega al punto de decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Sabes qué? Yo te dejo. ¿Sabes qué? No te pones a tu mamá, yo voy a ver qué hago. Hermanos, antes de llegar a ese punto, hay que sentarse y meditar. Y ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice, quédese sin casar. Por ahí mi esposa me mira y se pone así como que le da risa porque como ya hemos tenido también nuestros problemitas, ¿no? Pero hay que meditar a tiempo, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que no hay recasamiento, no hay divorcio, amén, no hay divorcio, amén. Por si usted estaba pensando hacer su maleta un día de estos, no hay divorcio ante los ojos de Dios. Y nosotros, hermanos, nos guiamos por la ley de Dios, no por la ley de los hombres. Amén. Ante la ley de los hombres, ya le dije, usted puede divorciarse cuantas veces quiera. Ante la ley de los hombres, usted puede recasarse cuantas veces quiera. Pero ante la ley de Dios, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que ahora, hermanos, hay perdón en Jesús. Para aquel que ha cometido adulterio, para aquel que está en adulterio, no se sienta desanimado, no se sienta triste. Dale perdón, Cristo ha venido para salvar su alma. Busque la misericordia de Dios ahora que hay oportunidad. Nosotros podemos ver el ejemplo que Cristo nos ha dado, que es un ejemplo de un Dios misericordioso, de un ejemplo de un Dios que ama, un ejemplo de un Dios que es clemente, que es paciente. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos, hermanos, cómo la Biblia nos enseña la misericordia que Cristo tuvo de aquella mujer que era adúltera. Es por eso que yo les digo en esta noche, a todo aquel que me está viendo, que me está escuchando, si ha caído en adulterio, es tiempo de que usted se arrepiente, es tiempo de que usted se levante, es tiempo de
Jesús. Amén. Amén. Porque Cristo no ha venido a juzgarte. Cristo fue claro, dijo, yo no he venido a juzgar ni a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. A eso ha venido el Señor. Es por eso que esta noche puede aprovechar la oportunidad. Hoy aprovecha el tiempo, hoy aprovecha la oportunidad, hoy aprovecha el llamado que Dios le hace al arrepentimiento, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Amén. Veamos un ejemplo, hermanos, de que hay perdón en Cristo Jesús aún en el pecado del adulterio, que es un pecado que Dios aborrece, que ya vimos por la palabra de Dios, que aquellos que han cometido pecado, Dios dijo que mueran indefectiblemente. Amén. Juan capítulo 8. Dios bendiga a mi hermano Alexander, que siempre está por ahí, mi hermano Guevara, bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 8, versículo 11, vamos a leer. Vamos a ver la misericordia del Señor. Bueno, vamos a leer este pasaje de la Biblia, del capítulo 8, dice la palabra del Señor. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Amén. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto es lo que sucede que nosotros leímos al principio, en Levítico capítulo 20, versículo 10. La mujer que fuera hallada o el hombre que fuera hallado en adulterio era muerto en ese mismo instante. Por eso aquellos fariseos la llevaban al maestro para ver cuál era la posición de Cristo. Viene el Señor, hermanos, esta es la posición de Dios en su misericordia. Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se sabe qué escribía. Amén. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque sabían que que ellos también eran pecadores, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa fue la posición del Maestro. Esa fue la posición de Cristo, la misericordia de Dios. No está diciendo, hermanos, que el pecado de adulterio puede pasar por alto, hermanos, la voluntad de Dios. No, estamos viendo la misericordia de Dios, que en este tiempo sigue estando en pie. Dios puede levantarte ahora. Dios puede sacarte del pecado del adulterio. Dios puede transformar tu vida. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede hacer volverte con tu esposa. Si tú te arrepientes ahora, que hay tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, porque todavía hay esperanza. Mientras estemos en esta tierra con vida y Cristo no haya venido, todavía hay esperanza para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia nos enseña, hermanos, que miren, hermanos, este tema es bien delicado, porque hay puntos bien confusos. Amén. Hay gente que cree, hermanos, que es divorciado o divorciada, hermanos, y se casa con otro. Dice que no es adulterio, es matrimonio, porque el otro se divorció, ya no existe. Pero hemos visto por la palabra de Dios, hermanos, que delante de los ojos de Dios no hay divorcio. Vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 10, que fue lo que enseñó Jesús.
acerca de lo que es el divorcio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Aquí el Señor les había estado enseñando, hermanos, sobre lo que era el matrimonio. Amén. De que al principio Dios había creado hombre y mujer, y que por eso iba a dejar el hombre a sus padres y todo lo que tenía para unirse a su mujer. Pero viene el Señor en el verso 10 y le dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia, que se divorcia, que se desliga, que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, se divorcia, se desliga, hermanos, y se casa con otro, comete adulterio también. Miren, estaba casada, pero ¿qué pasó? Se divorció, se separó, se desligó de su cónyuge. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cometió qué? Adulterio. Ante los ojos de los seres humanos, ante los ojos de las leyes humanas, es un divorcio, una separación, no hay ningún problema. Usted puede vivir tranquilo, usted puede seguir yendo a pegarse una brincadita en la iglesia y no hay ningún problema. Aún los pastores están fracasando en la iglesia, no hay ningún problema. Usted se divorció hoy, ya más noche está brincando ahí en la iglesia, está profetizando, porque hasta profetas mentirosos hay. Amén. Hermanos, amén. Ya está profetizando, hermanos, después ya está en adulterio. Amén. Pero como el pastor le ha dicho que no, porque también es adúltero, no le conviene decir la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 16, 18. Por este tipo de mensajes, hermanos, es que no nos quieren a nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo: porque nada podéis hacer contra la verdad. Nada podemos hacer contra la verdad. Esta es la verdad, así duela, así incomode. Pero mire, que la Biblia no va a incomodar a aquel que está limpio. Amén. Porque yo puedo estar hablando ahorita aquí del adulterio, pero si usted no es adúltero, ¿hay algún problema con usted? No hay ningún problema. Se siente incómodo el adúltero porque Dios le está tocando su pecado. Amén. Mas no entiende que es la misericordia de Dios hablando a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 16, verso 18. Dice la Biblia, lo mismo les enseñó aquí. Lo mismo dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. Miren cómo está esta situación acá. Si hay un matrimonio, ¿ven? Hay un matrimonio y se separan. Se separaron, se divorciaron. Hubo una carta de repudio. Se separaron. La mujer quedó libre, el marido quedó libre ante los ojos de los hombres. Amén. Pero viene una tercera persona y se casa con la mujer que fue repudiada. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Bien tremendo, porque tal vez era su primera esposa. Amén. Amén. Tal vez podría ser que este hombre se metió con ella porque se divorció y era su primera esposa, pero ¿qué dice? Comete adulterio. Ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos que saber, que tenemos que explicar la Biblia para que entendamos y hagamos las cosas como Dios quiere. Amén. Yo me separé de mi esposa, viene una mujer, se mete conmigo. Ella nunca ha sido casada, pero cuando se mete conmigo, como yo soy adúltero, yo le transmito el adulterio a ella también, porque ya no somos dos, sino que una sola carne. Entonces, el adulterio que yo cargo, el pecado de adulterio que yo ando en mí, yo se lo transmito a ella. Entonces ella comete adulterio también. Amén. Y tal vez era su primer esposo. Pero así son las cosas de estrictas en el Evangelio. Así son las cosas de estrictas ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo no entiendo a estos pastores si no han leído este versículo, o qué es lo que les cuesta entender de eso. ¿Qué es lo que les cuesta entender de esto a esos pastores?
Mateo 19:6. Lo agarran a su conveniencia. Agarran a su conveniencia la palabra de Dios. Porque mire, ahí están. Se pone su trajecito, su corbata, su saco. Ahí van con sus mejores zapatos. Porque son los que van a casar a los hermanitos que acaban de dejar a sus cónyuges. Que no leen la Biblia estos ingratos. Dice la palabra del Señor. Desde el 5 voy a leer, dice la palabra de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿A dónde los juntó Dios? Allá al principio. Al principio de la creación los juntó el Señor. Amén. Ahí los juntó el Señor, y lo que Él juntó no lo puede separar el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si encuentro ese versículo lo leemos para que vean que eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Vamos a ver 2:24 de Génesis. 2:24 de Génesis. Aquí los juntó Dios. Aquí está cuando Dios los juntó, y por eso el hombre no tiene ninguna potestad, ninguna autoridad para destruir lo que Dios unió desde el principio. Por eso es que dice la Biblia que el pacto del matrimonio es un pacto que Dios estuvo ahí presente. No me alcanza el tiempo, pero lo vamos a seguir estudiando mañana. Dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí los unió el Señor. Por tanto, dijo Jesús allá, lo que Dios unió, aquí desde el principio, dijo Jesús, no lo separe el hombre. Y los pastores están haciendo, hermanos, lo contrario. Están quebrantando la palabra de Dios. Amén. Están quebrantando la palabra de Dios usándola a su conveniencia. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Y ellos están rechazando ahí. Culto de acción de gracias porque se va a recasar el hermano fulano. Culto de acción de gracias porque se va a recasar la hermana fulana con su tercer esposo. Los otros ya los dejó, este otro esposo. Ya de los otros se divorció. Ahí va el ingrato a casarlos. No tiene la capacidad moral. No tiene la capacidad moral para decir que no lo puede hacer. Porque también él es adúltero. Amén. Amén. Así que conozcamos la palabra de Dios. Es necesario que estudiemos la Biblia. Es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que salgamos de la ignorancia. Amén. Y si a usted no le gusta cómo se predica aquí, usted puede ir a probar otra iglesia, pero no se va a sentir bien porque usted sabe que lo van a estar engañando. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha concedido hacer, hermanos. No quisiera irme sin cantar una alabanza. Quiero cantar una alabanza antes de que terminemos el culto, para que nos vayamos a acostar gozosos, hermanos. Porque yo les miro una carita así como que van un poco afligidos, y yo no entiendo por qué. Si ustedes están limpios, pues por la palabra de Dios ustedes están limpios. Pero veo unas caritas, hermanos, que, como decía el siervo Y. Ávila, como que pasó un huracán por acá. Pero vamos, mañana vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a terminar este tema con la ayuda de Dios. Vamos a cantar esta alabanza y nos vamos con la bendición de Dios.